Aparece Torrado, se muestran con Guardado, triangulación perfecta, sale el Guille, la tiene Cuauhtémoc, viene Cuauhtémoc, atención, Cuauhtémoc, gol. El 10 de octubre de 2009, mientras muchos celebraban el pase de la selección mexicana de fútbol al Mundial Sudáfrica 2010, miles de elementos de la Policía Federal tomaban las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro fue fundada en 1909, daba servicio en los estados de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal, donde contaba con 5.7 millones de clientes, que representaban 20 millones de personas. Publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. La primera respuesta que dimos fue de rechazo. No teníamos claro, los miles de trabajadores que estábamos en Luz y Fuerza del Centro, en las primeras horas del 10 y 11 de octubre, cuál era, la causal de que habían tomado militarmente nuestras instalaciones. No teníamos clara cuál era la situación. Lo primero que pensamos algunos trabajadores que había sido una requisa derivado del conflicto, se hizo público que había habido un conflicto interno y que pues eso a nivel sindical nos llevó a realizar algunas acciones. Bien, el caso del golpe que se le dio al Sindicato Mexicano de Electricistas, al SMED, un sindicato históricamente combativo, independiente, por supuesto que fue un golpe muy arbitrario, ¿no?, por parte del régimen hoy encabezado por Calderón, ¿no? He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro por varias autoridades laborales de este país. El señor Calderón, que fue el que dio la cara en este decreto, tenía los elementos para decir que Luz y Fuerza del Centro era una empresa improductiva, como lo dijo, en quiebra, y que constituía una carga al interés nacional. Él lo que debió haber hecho, y sí estaba en sus facultades, es promover un juicio ante la Junta Federal para que llamara a las partes, en este caso al sindicato titular, al SME, y a los funcionarios, a los administradores, a efecto de que se llevara a cabo un juicio y a partir de ahí, luego entonces, determinar ser despedidos o no de nuestro trabajo. No fue así, sino que lo que hicieron fue tomar las instalaciones militarmente y separarnos de manera injustificada. Además, Cerca de 44,000 trabajadores se quedan sin trabajo ante el decreto de extinción de Felipe Calderón y ofreciéndoles una liquidación de hasta 2 años y medio de su salario, además de la recontratación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Me dirijo. Quiero asegurarles que se respetarán plenamente todos sus derechos y prestaciones. Todos serán indemnizados conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo.
Pero además, el gobierno federal les otorgará un bono adicional a las prestaciones establecidas tanto en la ley como en el contrato. Es por ello que las indemnizaciones que recibirán estarán muy por encima de lo que señala la ley. Privilegios es por lo que el sindicato rechazó desde un principio en la Asamblea General, rechazó el decreto de extinción. Fue un acuerdo de asamblea y bueno, algunos trabajadores, algunos compañeros, ese acuerdo, pues por diversos motivos, por diversas circunstancias, tanto por cuestiones de vida o muerte en algunos casos, de gente que no tenía ya modo de sostenerse, es que algunos se liquidaron. Éramos 44,000, más o menos 44.900 trabajadores de manera nominal, los que laborábamos hasta el 10 de octubre del 2009. Se han liquidado un buen número, cerca de 29,000, quedamos actualmente 16.599 trabajadores en resistencia. Son los que hemos decidido que no vamos a cejar nuestra lucha por unas migajas, ¿no? Porque todavía se habla ante los medios como si nos estuvieran dando una concesión, violentando la ley, porque el señor Lozano, que presume de abogado, seguramente el título de abogado que le extendieron ahí en la Plaza de Santo Domingo, se le olvida que de acuerdo a la fracción 26 del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, un trabajador cuando es despedido de manera injustificada tiene dos vías. Una es pedir su liquidación y la otra es pedir su reinstalación. Entonces ellos dicen que no han violentado los derechos que porque a todo el mundo liquidaron, sí, pero el asunto es que no solamente tenemos derecho a ser liquidados, tenemos derecho a ser reinstalados, de acuerdo a la ley. Sobre todo que fuimos separados de manera injustificada. La empresa Luz y Fuerza del centro no la extinguieron. O sea, a lo mejor ustedes dirán, ¿de cuál fumó? No, pues no es así. Las instalaciones de Luz y Fuerza del centro se están utilizando. Se están utilizando sus plantas de generación, se están utilizando sus torres de transmisión, se siguen utilizando sus redes subterráneas y aéreas y se siguen utilizando sus unidades comerciales. Entonces, si el decreto de extinción era eliminar a Luz y Fuerza, todas esas redes, esas instalaciones se tuvieron que haber desmantelado, y no es así. En realidad el decreto de extinción, su objetivo no era extinguir a Luz y Fuerza del centro, sino era extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese era realmente el objetivo. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron diferentes movilizaciones como marchas, plantones en el Zócalo de la Ciudad de México y huelgas de hambre para recibir una respuesta del gobierno federal ante sus peticiones de dar marcha atrás al decreto de extinción o en otro caso se reconozca la figura del patrón sustituto. 2 años y 2 meses han pasado desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro y miles de extrabajadores siguen desempleados y exigiendo al gobierno solución a sus demandas. Después de exponer los atropellos que han sufrido los miembros del ESME, ¿crees que son injustificadas sus demandas? Un organismo como Luz y Fuerza del Centro, que de acuerdo al artículo 27 en su párrafo sexto, que es quien regula la industria eléctrica, no es una empresa de papitas que se puede mandar cerrar la cortina. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero.